Somos Tercer Canal, Canal de la Esperanza. Somos Tercer Canal, Canal de la Esperanza. Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Muy buenas tardes, gracias por esperarnos. Cuando son las 12, casi 12:40 de la tarde, iniciamos el informativo del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Sin lugar a dudas, la noticia política del día, los anuncios que ha hecho el senador Gustavo Petro sobre la forma de conformación de listas al Senado y Cámara del pacto histórico. Precisamente hace pocos minutos estaba en otro medio, en otra competencia, diría yo, del Tercer Canal, dando declaraciones sobre el pacto histórico. Hoy el revuelo es lo que siguen viendo analistas, lo que sigue viendo la gente, lo que sigue viendo la gente en el territorio, que es esta esperanza que se llama pacto histórico, liderado entre otros por Gustavo Petro, Alexander López, en fin, candidatos caracterizados, Gustavo Bolívar, candidatos caracterizados del sector alternativo, progresista y democrático en Colombia. ¿Qué fue lo que dijo hoy Gustavo Petro hacia las 5 de la mañana hora de Colombia, que levanta hoy todos los titulares del tema político en Colombia? Veamos. Dice Gustavo Petro: hemos convocado a todas las fuerzas democráticas del país, sin excepción, a escoger en consulta popular el candidato a la presidencia de la República. Continúa Gustavo Petro. La segunda votación será la fórmula vicepresidencial y todos y todas sus copartícipes actuarán en un gobierno pluralista. Aquí ya está dando la línea de lo que va a hacer, empieza a tomar forma el gran pacto histórico de convergencia hacia un gobierno popular de transformación nacional. En un segundo trino, Gustavo Petro dice lo siguiente: el gran pacto histórico será la forma de gobernar, buscando el mayor de los consensos para la mayor de las reformas, las que permitan vivir en paz y desatar las fuerzas productivas del país, las que permitan la justicia. Lanzamos la propuesta, y aquí viene parte de la noticia, lanzamos la propuesta de una gran lista al Congreso que permita hacer mayorías allí para quitarle la hechura de las leyes a la corrupción y traspasárselas genuinamente a la ciudadanía. Ahora es tiempo de unificar las fuerzas a la presidencia y permitir que la ciudadanía decida. Y aquí está uno de los trinos más importantes del día de hoy, porque ya va despejando la ruta política para conformar el pacto histórico. La lista del pacto histórico al Congreso de la República, ojo con esto, será una lista con mayoría femenina, representará la diversidad nacional, étnica, cultural, regional y, ojo con esto, será abierta con voto preferente. Invito a la ciudadanía que quiera votar por mí a votar por la lista del cambio, ha dicho Gustavo Petro, y en contados minutos vamos a analizar este tema con personas, políticos que hacen parte del pacto histórico. Quiero recordar, antes de que entren nuestros amigos y amigas invitadas para analizar el pacto, quiero recordar, porque creo que esto vale la pena hacerle pedagogía al pacto histórico, quiero recordar las pautas, los parámetros de este gran pacto histórico que se le está proponiendo a Colombia. Gran pacto histórico que propende por transformaciones sociales. No se quiere llegar al poder por el poder. ¿El poder para qué?
el poder para transformar a Colombia, para sacar adelante, insisto una vez más, para sacar adelante las grandes transformaciones sociales, estructurales, por tanto tiempo postergadas en Colombia, que no nos han permitido la paz profunda, que no nos han permitido aclimatar la paz en Colombia. Oigamos a la siempre querida, inteligente y bella Margarita Rosa de Francisco leyendo las pautas del Pacto Histórico. A un libreto que pareciera escrito por los peores enemigos de la paz y la democracia. El libreto del neoliberalismo, la inequidad y la violencia exacerbada para mantener vigente el discurso del odio que tantos réditos electorales produce. El libreto de los privilegios, el clientelismo y el nepotismo descarado. Con un panorama tan desolador, debemos emplearnos sin descanso y con valentía para sacar a nuestro país de la crisis humanitaria, moral e institucional en que se encuentra y que amenaza con arrastrarnos a nuevas violencias. Urge devolverles a los seres humanos de este país los derechos perdidos, los derechos jamás conquistados, el derecho a tener derechos. Se requiere con urgencia, pero con sabiduría, un pacto histórico entre aquellos ciudadanos que se identifican con los sectores alternativos, progresistas, socialdemócratas y verdaderamente liberales, que le devuelva el poder a la gente, que nos conduzca a una verdadera transformación política, sin maquillajes, que nos entregue como resultado una era de paz que nunca hemos tenido, basada en la premisa de que ningún colombiano pueda tener ventaja sobre otro ante la posibilidad de educarse, de emplearse, de progresar, de emprender una empresa, de respirar un aire descontaminado o de disfrutar de salud. Una paz real que nos devuelva la tranquilidad, la igualdad de oportunidades y la libertad para elegir y ser elegidos sin ser perseguidos. La paz grande, la paz cotidiana, la paz estable, la paz duradera, la paz completa, la paz total. Escuchábamos a Margarita Rosa de Francisco, actriz y hoy estudiante de filosofía, quien ha sido la vocera, partícipe, constructora también de este pacto histórico. Como muchos colombianos, como muchas colombianas, quiere un país donde, como dice la lectura del pacto histórico, volvamos a recuperar los derechos perdidos, donde seamos un país que obtenga, trabaje y procure el derecho a tener derechos. ¿Qué es lo que sentimos los colombianos cada día que nos levantamos en este país? Nos preguntamos, ¿y hoy qué nos quitaron? ¿Y hoy qué perdí? ¿Y hoy qué tristeza nueva nos va a dar el mal gobierno? Nos sentimos todos los días robados, pero sobre todo con el paso del tiempo de estos gobiernos neoliberales salvajes, el colombiano ha sentido que le van robando parte de su dignidad. Lo que yo siento particularmente cuando aparece Margarita Rosa de Francisco en la lectura del pacto histórico, cuando empiezan a sumarse obreros, profesores, médicos, trabajadoras, trabajadores, de aquí y de allá, cuando vienen los estudiantes, sentimos, y ojalá ustedes también lo sientan, empezamos a sentir y a ver esperanza. Que podemos creer y sentir que nos vuelven o que se nos devuelve algo de la dignidad que por tanto tiempo nos han robado. Tenemos en espera al representante a la Cámara por Bogotá, también un hacedor de este pacto, de muchos años, Germán Navas, y a la concejala Ana Teresa Bernal. Pero antes de entrar con ellos, escuchemos uno de los segmentos más importantes
del pacto histórico en voz de Margarita Rosa de Francisco. Invitamos a este proyecto renovador a las ciudadanías libres, excluidas e indignadas, a lideresas y líderes sociales y ambientales, a la fuerza por la paz, a liberales socialdemócratas que han defendido el proceso de paz, a los jóvenes y a las mujeres cuya fuerza es la vanguardia de la nueva política, a activistas independientes de todas las regiones de Colombia, de todas las orientaciones sexuales, de todos los grupos étnicos y de todas las condiciones socioeconómicas. Bienvenidas y bienvenidos, quienes se sientan llamados por la historia a ser parte de estas listas de la esperanza para lograr como mínimo 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, incluida la curul que representa a nuestros compatriotas en el exterior. Será difícil reconstruir este país sin derrotar antes a esos tenebrosos clanes familiares que han postrado a sus regiones. Si logramos esas mayorías, nos comprometemos a adelantar con urgencia las reformas estructurales que han sido aplazadas y negadas por el establecimiento. La reforma agraria, las reformas laboral y pensional, la reforma a la educación, la reforma de la Ley 100 que nos devuelva el derecho a la salud, la reforma de la justicia, la reforma política y el impulso a un paquete legislativo ambiental que nos permita cumplir las metas de lucha contra el cambio climático pactadas en París en 2015. Cuidar el agua y proscribir de una vez por todas y para siempre la práctica del fracking y la explotación de nuestros páramos y parques naturales. Un Congreso capaz de convertir en ley una renta básica para todas las familias vulnerables de Colombia, que empiece a romper la desigualdad y dinamice la economía para beneficio de todos los empresarios. Hagámoslo. Sin este pacto histórico, no podemos salvar a Colombia de su crisis. Solo debemos convencer a los electores decididos al cambio de votar el 13 de marzo de 2022 por las listas al Senado y a la Cámara de esta gran alianza por la renovación real. Hagámoslo. Hagamos ese gran pacto histórico por la transformación popular nacional, por la transformación de Colombia. Hagamos ese pacto con todos y todas, de aquí y de allá, en los territorios, los liderazgos campesinos, mujeres, trabajadores, obreros, líderes del movimiento LGBTI, del movimiento ambientalista y movimiento animalista, todos están llamados a hacer parte de esas listas de la esperanza. Vamos pues a hablar con Ana Teresa Bernal, concejal de la Colombia Humana en el Consejo de la Ciudad de Bogotá, y con Germán Navastarero, representante a la Cámara por el Polo Democrático de la Ciudad de Bogotá. Muy buenas tardes, Ana Teresa, muy buenas tardes, Germán. Muy buenas tardes, Holman. Germán, ¿cómo están? Bueno, la primera pregunta, Ana Teresa, tiene que ver, acaba de anunciar el senador Gustavo Petro muy temprano en la mañana, listas al Congreso, a Cámara y Senado, con mayoría de representación femenina. Ana Teresa, una de las concejales, cabeza de lista del Consejo por Colombia Humana, bienvenida. ¿Y cuál es tu opinión? Muy bien, a mí me parece una noticia muy importante. Creo que Colombia está llena de mujeres lideresas, mujeres que trabajan por la paz, por los derechos humanos, por los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, por la libertad. Creo que es muy importante que la lista tenga muchas mujeres y que eso sea un tema que siempre esté presente y que sea una decisión que impacte al país, porque pues obviamente la historia de la violencia y de la violación de derechos humanos ha marcado profundamente a las mujeres y por lo tanto
generar un espacio de participación en el poder, en el Congreso, en todos los lugares y las instancias que contribuyan a cambiar el país, está muy bien. Hombro a hombro, hombres y mujeres, vamos a cambiar este país. Así es, Ana Teresa, hombres y mujeres unidos trabajando por el cambio de Colombia. Germán Navas, la misma pregunta, mayoría femenina en listas al Senado y Cámara. Mire, yo lo que le pido es a los componentes de la izquierda que no piensen tanto, piensen en un cambio, con mujeres, con hombres, con todo, todos. Cuando usted emplea el término todos, es todos, un total. Eso es, todos debemos salir como una sola fuerza a decir, no más abusos, queremos una gotica de democracia. Y si hablo de una gotica de democracia, Holman, es porque yo no conocí la democracia en este país. Yo tengo recuerdos por allá desde el 46, ya tenía uso de razón, cuando rápidamente la pierde uno, y ya en ese momento se estaba persiguiendo por ser liberales. Y ahí comenzó el silencio, ahí comenzaron los culatados en la calle. Yo no recuerdo este país en paz. No recuerdo este país donde los pobres tengan algún derecho. Los pobres han sido la basura que el capitalista patea en las calles. Eso es lo que yo quiero que cambie. Pero para eso se requiere que todos los componentes del elemento humano colombiano lo quieran hacer. Y cambiemos. Que los que siempre han manejado este país entreguen el timón a gente nueva, a gente que no haya tenido la oportunidad de gobernar. Porque aquí creen que las cosas se cambian cuando cambian las caras. No, las cosas cambian cuando cambian las ideas. Incluso hay caras que pueden cambiar de ideas y eso no es difícil. Una persona puede arrepentirse de haber sido de derecha y convertirse en izquierda. Eso es lo fundamental, que haya convicción y que nosotros mismos, nosotros los de la izquierda, no nos demos codazos en busca de un poder. Porque yo he visto en la izquierda que se empujan, se ponen zancadillas, se sacan chismes y todo para descalificar a ese compañero suyo. Démonos todos la mano, caminemos como uno solo y lleguemos a ese pacto histórico para cambiar las cosas. De seguir nosotros poniéndonos zancadilla entre nosotros mismos, ofendiéndonos en nosotros, discriminándonos entre nosotros, el poder seguirá en manos de quienes lo han tenido siempre. Y ustedes ya conocen las 10 familias de que hablaba Gaitán. Cambiémonos, como dicen los muchachos ahora, el chip y pensar que somos un todo. Y ese todo quiere un cambio, no por pedacitos, cambio total, para una educación universal y gratuita, para una salud total, para un derecho igualitario, para que no haya discriminaciones por razón de sexo, ni de edad, ni de raza. Eso es lo que sería ideal en este país, que desde que yo me acuerdo no ha tenido democracia. Los griegos se inventaron la palabra democracia, pero nunca supieron explicarnos qué era eso y nunca nos mostraron un ejemplo de lo que efectivamente era eso. Creo que tal vez la única república entendida como tal a través de la historia que ha perdurado es la pequeña República de San Marino, que jamás tuvo reyes ni emperadores. Lo demás somos un tutti frutti, donde si bien es cierto, no tenemos reyes, ni hemos tenido reyes, hemos tenido familias que siempre reinan. Así es, Germán. Ana Teresa, porque la pregunta que deja en el ambiente, de alguna manera, Germán Navas, hombre, esos codazos dentro de la izquierda. Y dice Germán, vamos a hacer un pacto de transformación y dejemos al lado esos codazos. ¿Muchos codazos? Ana Teresa. Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que superar muchas actuaciones, como dice Germán, que han sucedido dentro de los movimientos políticos de la izquierda y que suceden también en la derecha, pero que digamos en nuestro caso particular tenemos que superar todas estas situaciones de
egoísmo, de cada vez que alguien de nuestros compañeros o compañeras puede escalar, queremos es como jalarlo hacia abajo en vez de ayudarlo a impulsar. Creo que hay que reconocer los liderazgos, hay que reconocer las virtudes de nuestros compañeros y compañeras que se la han jugado en la historia de este país por tantas realidades, denuncias, porque han destapado cantidades de situaciones de ilegalidad, porque han defendido el dinero público, porque han defendido los derechos humanos, hombres y mujeres de los movimientos. Tenemos que impulsarlos, tenemos que apoyarlos y tenemos que realmente estar a la altura de lo que hoy se llama el pacto histórico. Yo entiendo por pacto histórico, Holman, un gran sueño, y es que haya en este país una enorme convergencia capaz de cambiar las cosas que nos han hecho tanto daño y que nos siguen haciendo daño. Hace 2 días salió el informe de Transparencia Internacional y Colombia ocupa el primer lugar en corrupción. Colombia es el país más corrupto del mundo según las entidades que estudian el tema y que están, digamos, permanentemente en el día a día estudiando los índices de corrupción de los distintos países. Nosotros no podemos seguir en un país campeón de la corrupción, no podemos seguir en un país campeón de la violación de los derechos humanos, en donde hay más de 9 millones de víctimas. No podemos seguir en un país donde se siguen haciendo ejecuciones extrajudiciales a muchas personas inocentes, civiles, que no tenían ni siquiera que ver con situaciones de conflicto interno. Nosotros tenemos que ser un país donde el Estado garantice de verdad la mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Lo podemos hacer porque Colombia tiene con qué, nosotros podemos hacerlo y yo creo que nos estamos juntando, hombres y mujeres, de todas las diferencias, digamos, de sectores sociales, de sectores políticos, de una gran diversidad de trabajadores por la paz, de defensores de derechos humanos para ese pacto histórico. Que vengan también empresarios honestos, empresarios nuevos que quieran jalar este país hacia una nueva economía, que vengan los trabajadores que se la han jugado y que son realmente quienes ponen el día a día la posibilidad de que este país no se hunda, que vengan los campesinos, los indígenas. Todos tenemos que jugar un papel en el pacto histórico. El pacto histórico no es para nadie en particular, es para una Colombia distinta, para una Colombia que supere esta larga y dolorosa noche oscura de la que Germán Navas da cuenta y que dice: yo no he conocido la democracia. Y yo tampoco, Germán, no hemos conocido la democracia y nos han engañado diciendo que esta es la democracia más antigua de América, con los peores problemas y con las peores violaciones de derechos humanos. Les quiero anunciar que hay noticia en desarrollo. Vamos a tener en los próximos minutos a la Alianza Sin Vetos, un movimiento de ediles del Partido Verde que están diciendo, como dice Antanas Mockus, no se puede vetar a Gustavo Petro en una gran alianza y el Partido Verde tiene que estar en una gran alianza histórica por el cambio. En minutos entraremos con Camila Manzanares, quien es la vocera de este movimiento con Noticia Política en Desarrollo. Por eso les pediría en este momento de la transmisión, compartan la transmisión del Tercer Canal. Quienes quieran aportar, ya hay un aporte importante en este momento, sigan aportando porque sus aportes nos permiten seguir al aire con esta agenda progresista. Lo decimos claramente, nuestra línea editorial es progresista, del lado de la Constitución del 91, del lado de la defensa y la promoción de los derechos humanos, del lado de la paz, del lado del humanismo. Esa es nuestra agenda. Compartan en este momento la transmisión y suscríbanse, por favor, al Tercer Canal. Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo, quería anotar algo en este momento. Adelante, Germán. Sí, me parece llamativo el comentario de Ana Teresa sobre la democracia, pero tenemos un problema, Ana Teresa, reconozcámoslo. Nos falta rebeldía, porque en la época en que las gentes querían quitarse al rey de encima, apenas los invitaban a palacio, se ponían de rodillas y besaban el anillo del rey. Aquí acontece lo mismo. Todos los que gritan democracia, cuando están abajo, apenas dan un escalón en la representación y los invitan a palacio, yo los he visto.
los he visto hocicando para que el presidente los deleite con una sonrisa y corren a tomarse una foto con él. Gente que allá en su pueblito era rebelde y que decía las cosas, vamos a cambiarlas. Dicen todo eso le dicen al pueblo. Llegan aquí a Bogotá, los visten de paño, los invitan a desayunar a Palacio y todos van a tomarse fotografía con ese que llamaban dictadorzuelo cuando estaban en campaña. Eso es lo que tenemos que cambiar. Debemos respetar al Ejecutivo, pero no arrodillarnos ante el Ejecutivo. Pero lamentablemente, Ana Teresa, y tú lo habrás visto, ese complejo de pueblo que tenemos, apenas lo traen de provincia a Bogotá y lo dejan caminar y lo invitan a un desayuno a Palacio o con un ministro, corren todos y llevan su maquinita a tomarse fotografías para enviarles al pueblo y decir, mire, estuve almorzando con el ministro, desayuné con el ministro. Cuando el colombiano sea capaz de sentirse igual a su gobernante, cuando deje de humillarse, cuando no busque fotografías con el presidente, ese día será libre. Una pregunta que se hacen hoy también los diferentes analistas políticos. ¿Qué está pasando en la Alianza Verde, en el Partido Verde? Antanas Mockus ha dicho no se puede vetar a Gustavo Petro. Sin embargo, en esa Alianza Verde hay voces que se levantan manteniendo el veto. ¿Cuál es el análisis político que usted le hace a eso, doctor Germán Navas Talero? Bueno, es que yo nunca he podido saber de qué color es el verde, porque me lo pintan verde, pero de verde no tiene nada. Ese es un partido de vetos. Vetan a todo el mundo. A usted se le ha atrevido a vetarlo. Mi nombre, de usted no tiene nada. Fueran los chinos que levantaron, no tiene nada más que decir usted, pero lo vetan. Se creen con derecho a vetar a todo el mundo. Y yo no creo, y perdóneme que me margine un poquito, de la sinceridad de las palabras del señor Mockus. Porque el señor Mockus una vez descalificó a Peñalosa. Digo que mostró lo que era Peñalosa. Es la única vez que coincidió conmigo. Y cuando Peñalosa se lanza a su segunda campaña, allá en Nueva York, lo estaba abrazando el señor Mockus y diciendo que ese era el hombre, ese homo. Yo al señor Mockus nunca he votado por él, ni votaré jamás, ni le creo. Él tiene una pitica que alguien jala y no he podido saber quién es el que jala la pitica de Mockus. Pero no, yo nunca le he creído a él. Cuando estaba de alcalde de Bogotá y los estudiantes creyeron a él, ya vimos lo que hizo. Votó la alcaldía, se la entregó a los mexicanos y se fue a hacer campaña para una presidencia. Después volvió e hizo lo mismo. Hay que descrestar bobos, dice el mago en el pueblo. Él llega acá y en un pueblo de bobos los descresta. A mí no me descresta. Yo considero que nosotros, los que estamos a nivel de pueblo, tenemos que meter el hombro y cambiar. No son los Mockus los que nos van a cambiar, somos nosotros. Los que tenemos un pequeño liderazgo, debemos decirle a nuestras gentes qué es lo que hay que hacer. Porque siempre aparece un redentor. Yo recuerdo en las épocas, cuando estaba hablando de calmar la violencia, nos mostraban a Alberto Lleras como El Salvador, semejante neoliberal, y nos lo mostraron, lo encumbraron, y la gente creyó. Porque los colombianos, todo lo que venga, dentro de un plato de frijoles o letras de molde, se lo come con mucho gusto. Y ahí puede estar el veneno. En un agua saborizada puede estar el cianuro que le pueden dar a usted en la fiscalía. Eso es lo que tenemos que cambiar. Luchar para que aquellos que nos siguen a nosotros cambien. Yo no creo en que los señores verdes sean tan verdes desde el punto de vista político como lo son. Hay algunos, ante los cuales yo respeto a Inti, a Catherine Miranda. Ellos han demostrado que sí quieren un cambio. Los demás quieren acomodarse con un cambio de color. Eso, perdónenme que sea tan franco, mi amigo Holman, pero yo no vine aquí a decir mentiras. Vine a decir lo que he dicho siempre, la verdad. Bueno, Germán, ahí lo tienen, como siempre, con esa sinceridad y carácter que lo caracteriza. El verde no es tan verde, dice Germán Navas Talero. Ana Teresa, usted que tiene ahí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá al Partido Verde, que habla con ellos todos los días, ¿cuál es esa antipatía hacia Gustavo Petro? Y a mí me llama la atención porque a uno le preguntan ¿qué tiene Gustavo Petro que no le gusta al verde? No, yo invierto la pregunta. ¿Qué es lo que le pasa al verde que no lee el momento histórico
del país para llegar a un gran acuerdo histórico en primera vuelta? Adelante, Ana Teresa. Yo creo que realmente, a ver, el verde, como dice el doctor Navas, no es tan verde. Yo creo que es una amalgama de colores, porque yo diría, en el consejo que tú me preguntas, hay concejales eh, muy interesantes frente a situaciones que se han presentado en la ciudad, que hacen las críticas y que, digamos, tienen una visión más progresista, más, pero hay otros que son absolutamente, están en una visión neoliberal, en peñalosista, que no quieren que la ciudad realmente cambie en ese sentido, que los negocios sea lo primero, que la movilidad, las grandes obras, pues eso lo demuestran las votaciones en los diferentes proyectos presentados por la administración. En la peor de las crisis económica y social de Bogotá, lo que se aprueba son los recursos para las grandes obras, y uno no ve realmente una vocación de servicio y de ciudad cuidadora y de ciudad verde, etcétera. Entonces, uno realmente, eso de verdes, pues es un nombre nomás, no significa una transformación para el país, para la ciudad en términos ambientales, en términos de mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos. Entonces creo que ahí hay muchas cosas que se cruzan, hay mucha politiquería también, diría yo, porque falta convicción en los propósitos planteados, al menos teóricamente. Cuando uno ve la realidad, la realidad de lo que nos está pasando, uno ve que no hay esa coherencia que debería tener, no la tienen. Ahora, en cuanto al tema de Mocus y digamos, creo que se está dando una cosa, y es que hay un poder central, ¿no es cierto?, que yo diría está muy manejado por el ala de Fajardo, en el cual yo ubicaría a Claudia, la alcaldesa, a Angélica Lozano, a Juanita Gobertos, que son muy del centro, no digo el centro que ellos denominan el centro político, sino el centro del país, digamos, muy centralizado, muy centrista, muy de Bogotá. No creo que esos sean los verdes en todo el país. Yo pienso que los verdes tienen unas bases, tienen gente que está en este momento muy expectante frente a lo del pacto histórico, que quisiera estar en lo del pacto histórico y que quisiera que ellos se sienten un poco atados al verde por el tema de las personerías y el tema sí, de la afiliación partidista, pero que su pensamiento y su voluntad política está más en la transformación de Colombia y estarían en el pacto histórico con gusto. Yo tengo un presentimiento que me lo da un poco la realidad que estoy viendo, y es que los verdes se van a dividir y una buena parte de los verdes viene al pacto histórico. Eso lo estamos viendo, creo que eso va a suceder y seguramente eso va a ir creciendo, porque la propuesta del pacto histórico es una propuesta movilizadora. Es una propuesta que, como decías, da esperanza. Es una propuesta que en una situación como la que estamos viviendo, tan difícil, tan crítica, le da a uno la ilusión de que es posible dar un salto cualitativo en este país. Ese es el pacto histórico. Yo creo que muchos verdes en este momento se están contagiando de esa dinámica, de ese espíritu, y van a terminar aquí, con nosotros. Precisamente, Ana Teresa, estamos tratando de comunicar con Camila Manzanares, quien es edil verde, una importante votación en la ciudad de Bogotá, la segunda vez edil, joven, con un trabajo ambientalista, con un trabajo importante, y se ha declarado petrista y le han caído truenos y centellas. Pero no se ha quedado quieta. Ayer, precisamente en una amena charla, conversé con Camila y me decía la gran cantidad de liderazgos del movimiento del Partido Verde en todo el país, es decir, las bases estarían en el pacto y jugando y queriendo el pacto histórico. Me consta, yo que vengo recorriendo el país de la Ceca a la Meca. La Ceca a la Meca es el Cabo de la Vela hasta Buenaventura,
Me falta llegar a Tumaco, Pasto, Nariño, que son departamentos que quiero mucho. Pero esa es la noticia en desarrollo que les tenía y me dicen, sí, ya tenemos a Camila Manzanares, edil del Partido Verde y líder de lo que se ha denominado Alianza Sin Vetos. Adelante, querida Camila Manzanares, ¿cómo es esto de liderar la Alianza Sin Vetos como edil del Partido Verde y decir, hombre, aquí debe estar Gustavo Petro? Adelante, Camila, con las buenas tardes. Bueno, primero que todo saludarlos y agradecer nuevamente el espacio. Para mí siempre es una alegría poder estar en este medio de comunicación y bueno, dos comentarios a partir de lo que decías. Lo primero, que en la campaña anterior presidencial, por razones de conciencia, no acompañé a Sergio Fajardo, que fue la directriz y era el candidato de la Alianza Verde, sino que, objetando conciencia, acompañé la campaña presidencial de Gustavo Petro, porque considero, y recogiendo además las bases, los principios y estatutos de la Alianza Verde y la agenda programática, pues creo que era lo que debíamos hacer también como partido. Y he estado siempre en una defensa acérrima de la democracia y de unas agendas que hoy son fundamentales para el país y que atraviesan finalmente, literalmente además, la vida y la calidad de la vida de la ciudadanía. Entonces, el fracking, el ambiente, el tema ambiental, la implementación de los acuerdos de paz, todo un tema en torno a la pobreza oculta y esas cosas de desigualdad que tenemos que acortar, la educación pública, la reforma de la salud, todos esos temas creo que me hacen llamar en el partido petrista. No me he declarado petrista, pero acompañando esta agenda a favor de la vida, la paz y la democracia, sí me estigmatizan y generan unas rupturas y unos debates. Y decimos, tuiteaba yo la semana pasada, relacionan la defensa de lo justo directamente con Gustavo Petro, un sector minoritario para mí del partido que hoy está en vocería de Angélica Lozano, y también tomando decisiones sin consultar las bases para favorecer nuevamente a Sergio Fajardo como candidato presidencial, sin llegar a unos consensos con nosotros. A raíz de Unidad Sin Vetos, era el segundo tema, Unidad Sin Vetos, pues venimos haciendo ese llamado a que podamos generar unos acuerdos en torno a esos temas álgidos y fundamentales, donde podamos además también despersonalizar la política. Creemos que el debate se da justamente sobre esos asuntos que realmente le importan a la gente, y no como ha hecho el centro, frivolizando, creyendo que la política se trata de, como lo decía Angélica Lozano, de buenas personas o gente que le cae bien o gente que le cae mal. Desde la Unidad Sin Vetos estamos pidiendo que se pueda llegar con el mecanismo más democrático, una consulta multipartidista para que las fuerzas alternativas lleguemos con una sola candidatura presidencial en primera vuelta. Definitivamente no podemos repetir los errores que nos tienen hoy con una agenda terrible para el país, masacres que han vuelto, pobreza, desempleo, y eso busca Unidad Sin Vetos, que podamos llegar a una consulta amplia y el ganador o la ganadora pues llegue a primera vuelta. En primera vuelta, y ha sido un trabajo muy bonito que nos ha logrado recoger las voces de las regiones, gente de Arauca, gente de Armero, gente de Valledupar, de veredas incluso, que han decidido hacer parte de esta responsabilidad histórica que nos compete a todos. Y hemos juntado no solamente las bases de la Alianza Verde Sin Vetos, sino que también en esto pues nos han acompañado liderazgos de jóvenes liberales que están en Liberales Sin Vetos, también dando unas discusiones internas importantes, llamando o haciendo este llamado justo a la democracia, donde no dejen fuera a ningún sector. Y no dejen por fuera pues es directamente a Gustavo Petro. No puede ser que hoy la coalición de la esperanza, de manera antidemocrática y sin consensuar, sin consultar, nuevamente repito, a las bases, pues quiera dejar
una persona, una candidatura, y no se hayan abierto todavía las posibilidades de comentar cuál es esa agenda y por qué le temen a la inclusión. Yo creo que somos demócratas y que lo que nos hace distintas a esas formas viejas de poder, autoritaristas, fascistas, es justamente el espíritu de la inclusión. Y ese es el llamado que estamos haciendo hoy a los partidos, a las dirigencias y desde la Alianza Verde. Y esta defensa de la democracia dicen que somos petristas y decimos, pues si nos van a llamar petristas por defender una agenda a favor de la vida y la paz, pues lo asumimos. Bueno, Germán, representante de Germán Navas, ¿qué le parece la posición de la edil del Partido Verde, Camila Manzanares, quien está liderando la iniciativa Alianza Sin Vetos, para que lleguen las bases y haya una convergencia en el pacto histórico con los sectores que están apoyando a Gustavo Petro? No tenía el placer de conocerla, se expresa muy bien, maneja bien sus manos como oradora, tiene vocación y no se le nota en momento alguno que esté falseando lo que está pensando, está hablando espontáneamente. Eso es un éxito para el futuro, señorita, lo hace usted muy bien. Y comparto lo que usted ha dicho. Esta crítica la hago porque durante muchos años trabajé en televisión y entonces uno ve quién maneja bien una cámara o no. De eso sabe más Holman que yo. Lo hace usted muy bien y comparto exactamente lo dicho por usted. Lo que pasa es que hay personas que se creen inamovibles en los partidos, que se creen dueñas de los partidos porque un día, por un azar, sacar una buena votación y ya se creen dueños del partido. Pero es que no todos los de un partido votan por uno. Uno vota un pedacito, los otros votan también por los otros. Entonces, que usted ha tenido una buena votación no necesariamente la hace la dueña de ese partido. Y he observado, porque tengo amigos dentro de los verdes que están arrepentidos de haberse metido ahí, porque lógicamente en su condición de parlamentarios pues no pueden fácilmente votar. Pero el elector común y corriente, el señor de la tienda, el de los dulces, él no está obligado a votar por el que le manden, puede votar por el que se le dé la gana, por el que se le dé la gana. Y ojalá los convenzamos de que ellos no tienen por qué pedir permiso para cambiar. Si hace 4 años votaron por Duque, bien pueden votar por Petro, porque ellos no están atados a ninguna fidelidad a un partido. Ellos no van a perder una curul que no tienen. Tal vez perderían su independencia si le hicieran caso a los líderes que los aconsejan mal. Y eso es lo que pasa, que el líder se pone una aureola aquí, de esas que fabrican en las comedias para que parezcan santos, y la gente les cree. Yo siempre digo, yo voto por el que se me dé la gana, Ana Teresa, voto así, nunca le he hecho caso a nadie, y a mi partido le acepto ideas, no imposiciones que puedan afectar a mi elector, porque yo hago el compromiso es con el elector, lo repito, a él es al que le hago las promesas en la calle, con mis volantes. Yo al partido le cumplo, pero si el partido me pone, y, señorita, usted que está joven entienda eso, el partido no puede obligar a usted a que engañe a su elector. Si usted en la esquina dijo que iba a hacer eso y su partido le dice a lo contrario, no, primero está su conciencia. Para decir mentiras e insultos está Jordan Speaker en Londres, donde se puede decir lo que quiera, pero aquí no. Si usted se paró a decirle a esas gentes que iba a luchar por la educación, luche por ellos y no salga a atacar a FECODE. Porque es curioso, en campaña defienden la educación y apenas tienen el poder comienzan a atacar a FECODE y a todos los que aglutinan maestros. Bueno, es que no estoy dando nombres propios, pero ustedes ya huelen el tocino desde lejos. Ahí están los frijoles con un tocino. Ese tocino se huele desde lejos. Si a usted le gusta la izquierda, confiésese que es de izquierda. Porque es que aquí ahora todos les dio pena decir que son de izquierda, y yo que todos son de centro. Yo el único centro que conozco en Bogotá es el centro de la ciudad. Allá donde trabajo yo, en la zona de la Candelaria, en la Plaza de Bolívar. Además, me parece que políticamente el centro es inocuo. ¿Por qué? Porque si usted dice que usted es de centro, quiere decir que quiere permanecer donde está, en la mitad de circunferencia. Y estar en la mitad de la circunferencia es el statu quo. Y el statu quo es conservar la corrupción. Esa es la disculpita. No quiero cambios bruscos. No, el país está cambios
bruscos o pasitos, necesita cambios. Y ustedes los jóvenes tienen que hacerlo. No espero verla dentro de unos 8 años militando en el mismo partido y sacando las banderas conservadoras de muchos de sus compañeros. Espero que no cambie. Espero estar vivo para verla. Ana Teresa sí la conozco hace muchos años y siempre ha estado en la línea de que responde. No respondona, es que sabe responder. Y ahí está bien, Ana Teresa, estás en tu camino. ¿Viste? Yo a veces me puedo, y a ustedes costas, soy un poquito agresivo en mi lenguaje, pero ojalá surcan más personas como usted, señorita Manzanero, y porque Ana Teresa y yo ya hicimos lo que teníamos que hacer, ahora nos toca regar esas nuevas semillas para que nos den bonitas flores, porque es que en Colombia la gente siembra envidias, pero nadie siembra orquídeas. Cambiamos las envidias por las orquídeas y verá que nos va a ir mejor. Desprendámonos de esos paternalismos de nuestros jefes que nunca nos dieron ejemplo de nada y démosle nosotros a los jóvenes ejemplo de independencia, de una búsqueda de un cambio real. Bueno, Germán Navastalero, hay que sembrar más orquídeas y menos envidias. Mire, Camila Manzanares, edil del Partido Verde, fíjese que usted no está tan desenfocada en su querer, en su quehacer de buscar una gran alianza entre sectores del Partido Verde que tienen una concepción de la política y que tienen hoy una concepción de que ha llegado la hora del cambio democrático en Colombia. El anuncio que está haciendo Francisco Castañeda, quien fuera candidato al Consejo de la Ciudad de Bogotá en la lista de la Alianza Verde, no alcanzó a llegar al Consejo de la Ciudad de Bogotá, pero dice y acaba de anunciar lo siguiente: he tomado la decisión de participar en el pacto histórico, convocado por Gustavo Petro desde nuestro trabajo en barrios populares de Bogotá, nuestra lucha en defensa de la estructura ecológica principal, el campesinado, Bosque Bavaria, el trabajo, la cultura y la vida allí estarán. Francisco Castañeda es un líder social, le apostó a la Alianza Verde, sacó un buen número de votos, pero no le alcanzó para llegar al Consejo de la Ciudad de Bogotá y hoy está diciendo estoy con el pacto histórico. Y esto que acaba de hacer Francisco Castañeda está sucediendo a lo largo y ancho del país. Ana Teresa, ¿qué opinión le merece esto que hace Francisco Castañeda, las bases del Partido Verde viniendo para el pacto histórico? Bienvenido Francisco, bienvenidos todos y todas los que quieran estar en este pacto histórico. Este pacto histórico es la convocatoria más importante de los últimos tiempos en política en nuestro país. Yo creo que ver cómo nos vamos juntando diferentes organizaciones políticas, pero no solamente las organizaciones políticas. Miren cómo hay líderes y naturales de esta sociedad que se pegan en una iniciativa como esta, empezando por la lectora del manifiesto del Pacto Histórico, Margarita Rosa, y he visto esta semana una cantidad de personas de diferentes sectores de la sociedad, trabajadores, sindicalistas, que están ya organizándose para trabajar por el pacto histórico, trabajadores de la cultura, mujeres, líderes de víctimas, organizaciones de víctimas, que me han llamado y me han dicho reunámonos, queremos participar de esto. Yo creo que lo que nos está pasando es algo de verdad maravilloso. Yo creo que es el reto más importante que tenemos hoy, porque con esta iniciativa tenemos que cambiar el Congreso de la República, tenemos que cambiar, tenemos que poner un gobierno acorde con la paz, con los derechos humanos y con una democracia real y profunda. Y con esto vamos a darle un nuevo sentido a la realidad de los colombianos, porque no podemos permitir que siga sucediendo lo que nos viene sucediendo: violencia, corrupción, degradación, trampas en la política. Vamos a ser capaces de cambiar este país. Bienvenidos y bienvenidas. Y lo que le digo a Francisco, es su conciencia a la que le he hablado. No se puede seguir en un movimiento que veta, en un movimiento que sigue con las prácticas y las políticas tradicionales. Tenemos que avanzar.
y avanzar es tomando decisiones. Y tomar decisiones es significar que es posible ese cambio. Eso es lo que pienso, Holman. Gracias, gracias Ana Teresa. A Camila, la pregunta también. Castañeda se retira de la Alianza Verde y anuncia su ingreso al pacto histórico. Un líder barrial, un líder de las localidades de Bogotá, pero esos líderes se están multiplicando por decenas, por cientos en todo el país, llegando al pacto histórico. ¿Qué opinión le merece esto que se acaba de anunciar? Quiero decir que conozco el trabajo de Francisco Castañeda, un trabajo de lo popular, reivindicando la lucha de los trabajadores, de los estudiantes, pero sobre todo el tema ambiental. Reconozco su trabajo y creo que es el sentir de muchísimas credenciales, además, y también militantes y simpatizantes hoy de la Alianza Verde. Estamos decididos a que no utilicen nuestra capacidad de trabajo, nuestro esfuerzo, tomando del pelo, además con los tiempos en los que hoy ni siquiera somos un partido que puede tener una candidatura propia, y alargando solamente para favorecer al señor de Hidroituango. Yo creo que no lo debemos permitir. Pienso también, y es una crítica que le hago al partido, que esas decisiones que toma también buscan es neutralizar que las mujeres, los jóvenes, los liderazgos de las regiones tomen un papel activo, un rol activo en lo que se está escribiendo de la historia. Creo que, y ese llamado que le quiero hacer a quienes nos escuchan, estamos escribiendo la historia y no podemos seguir escribiéndola como se ha escrito estos 200 años. Es nuestro momento de asumir una responsabilidad por la vida de la gente que está siendo asesinada por una estructura de poder hegemónica que nos ha querido silenciar. No puede ser, es inadmisible que la Alianza Verde hoy asuma esas mismas prácticas de silenciar y vetar a quienes queremos seguir construyendo un país. Yo quiero hacerles el llamado a que se unan a Unidad Sin Vetos, y también recogiendo un poco lo que decía el congresista. ¿Cuál es la postura de centro? Queremos preguntarle a la coalición de la esperanza cuál es su postura de centro frente al fracking, cuál es su postura de centro frente a la venta de los páramos, cuál es la postura de centro frente a los falsos positivos. En definitiva, no hay una postura de centro que pueda legitimar, no creemos en esto, y bueno, somos muchos y seremos muchos más los que realmente queremos hacer parte de la historia y parte de ese pacto histórico. Yo quiero invitarlos, desde Unidad Sin Vetos hemos estado haciendo una campaña que se llama Pasa la Voz. Entonces yo recibí del movimiento animalista, hago también parte del movimiento animalista, el llamado a la Unidad Sin Vetos, y le paso la voz a Holman Morris, y entonces Holman Morris se la pasa a nuestro congresista, y así sucesivamente, para que nos acompañen en este pasar la voz, y bueno, podernos fortalecer en este llamado a la unidad de las fuerzas vivas, progresistas y alternativas de Colombia. Gracias, gracias Camila. Y dicho esto, dicho que me pasas la voz, quiero seguirte la corriente y hacer el siguiente anuncio. Ana Teresa, querido Germán, querida Camila. En la mañana de hoy, cuando escuché y leí los trinos del senador Gustavo Petro proponiendo la lista abierta, creo que me salió, y lo he visto, y creo, soy un convencido, y lo propongo al escrutinio de las reglas que se vayan a imponer para escoger quiénes deben ser los hombres y las mujeres que conformen esa lista histórica del Senado de la República. Propuse el nombre de Gustavo Bolívar. ¿Por qué lo hago? Para que encabece la lista del Senado. Esto no quiere decir que vaya a ser él el que encabece la lista, no, es mi opinión, lo pongo a consideración. Lo pongo a consideración porque ha sido un hombre leal, ha sido un hombre que se ha desempeñado, que ha brillado en su defensa del senador Gustavo Petro, y quien, para mí, Gustavo Bolívar, me da digamos, me da seguridad de que no va a ser alguien que
el día de mañana pueda traicionar el proyecto político del pacto histórico o pueda traicionar a Gustavo Petro. En ese marco, las reacciones que he recibido a raíz de ese trino es de hombres y mujeres que también han puesto mi nombre a consideración. Yo lo sigo considerando la posibilidad de estar en esa lista al Senado. Tengo una encrucijada en el alma, como diría alguien, entre sí retomar la lucha en la búsqueda de la alcaldía de la ciudad de Bogotá, más aún cuando el tiempo nos ha venido dando la razón, cuando es triste decirlo, algunas veces no suena bien, cuando las advertencias que le hice a Bogotá sobre Claudia López, sobre Juan Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, de que todos representaban y iban a ser la continuidad del proyecto de Ciudad de Enrique Peñalosa, se cumplieron. Bogotá hoy ha quedado inmersa, atrapada lamentablemente en más troncales de Transmilenio. Engañaron permanentemente durante la administración de Enrique Peñalosa y actualmente engañaron con el proyecto Metro Elevado. Lamentablemente tuve la razón. Bogotá perdió la oportunidad de sacar adelante otro proyecto de movilidad, la ciudad densa, compacta y sostenible que se debe acompasar hoy en tiempos de cambio climático, la ciudad que debe acompasarse hoy con los retos de la humanidad. Esa no fue en el mandato de Claudia López y yo, de tarde en tarde, digo, ¿será que debemos seguir insistiendo en la lucha, en la búsqueda de la alcaldía de la ciudad de Bogotá para detener ese adefesio que va a acabar con Bogotá, que es el metro elevado? Pero hay hombres y mujeres que insisten en mi candidatura al Senado de la República. Estoy con los que no promueven vetos. Estoy con los que no promueven vetos. Estoy con los que defienden el derecho de las personas al debido proceso. Y más ahora que estamos encarando un pacto histórico de demócratas entre demócratas. Las prácticas fascistas no caben en el pacto histórico. Y no hay práctica más fascista que quitarle el derecho a la gente al debido proceso, a su inocencia, antes que se le venza en un juicio. El pacto histórico va. El pacto histórico es feminista. El pacto histórico también tiene el debido proceso en su ADN. Y vamos para adelante. Y vamos para adelante con el pacto histórico sin vetos. Sin vetos. ¿Decías algo, querido Germán? No, que yo de usted insistiría en la alcaldía. O puede medirse el aceite en Senado y después aspirar a la alcaldía. Porque con usted fueron injustos. A usted lo persiguieron miserablemente. Le hicieron el juego a Uribe con chismes de alcoba. Únicamente para eso, para desacreditarlo a usted, que usted era el que más posibilidades tenía. Y por eso le hicieron las que le hicieron. Y a mí no me gustan las injusticias. Yo siempre fui abogado de pobres toda mi vida. Y defendía a mucha gente sin cobrarle porque no admito las injusticias. Y en el caso suyo, se cebaron injustamente en usted. Unas señoras que estaban buscando sus propios intereses. Por eso había que intentar a usted otra vez la alcaldía, porque usted sacó más de 500,000 votos y eso no se pueden votar a la basura. Eso es lo que yo quería decir. Si le gustó, está bien, si no, insisto. Gracias, Germán. Ana Teresa, gracias por estar aquí en el tercer canal. Gracias por el afecto de siempre, Ana Teresa. Gracias, Holman. En las dos posiciones lo harías extraordinariamente bien. Creo que tienes un acumulado sobre el tema de Bogotá muy importante. Como concejal, como candidato a la alcaldía, jugaste un papel muy, muy valioso en cuanto a las propuestas. Y también a nivel nacional, en el debate público nacional que significa un congresista, pues puedes jugar un papel muy bueno. Yo creo que aquí tenemos que apoyar a quienes tienen la vocación de trabajar por el país
Y por eso creo que sin ningún veto, estoy de acuerdo en que podría jugar un papel importante. Y sobre Gustavo Bolívar, extraordinario hombre, no lo conocía, pero he visto en él lo más importante que puede tener una persona que se mete en la política: coherencia, conciencia y lealtad. Gracias, Ana Teresa, con las buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Camila Manzanares, joven líder, edil, verde, pero con su corazón y con su deseo de cambio, y ese corazón y deseo de cambio está más ligado al pacto histórico. Gracias, Camila, por atender la invitación del día de hoy del Tercer Canal. Gracias nuevamente a ti y a quienes nos están acompañando. Y creo que en lo que mencionabas, yo creo que debe haber una reivindicación a lo que pasó contigo cuando eras candidato a la alcaldía. En definitiva, la lucha del movimiento feminista es la lucha de miles de mujeres de más de 5.000 años para que nosotras pudiéramos acceder a la lectura, a escribir, las luchas de las mujeres colombianas que estuvieron aquí, para que pudiéramos acceder al voto y ganar esos espacios. Creo que debe producir solamente indignación que por ser mujeres, un grupo de mujeres se juntaran a instrumentalizar ese esfuerzo de más de 1.000 años, lo digo, para destruir un proyecto político que tú representabas, un proyecto político de cambio. Llama la atención que es justamente una mujer hoy, alcaldesa, quien gasea a las mujeres feministas. Tenemos casos de denuncias de mujeres trans en Santa Fe donde nunca llegó una ambulancia. Hoy una mujer alcaldesa desalojó a personas de la periferia, cuando a la clase media y a los privilegiados les decía quédate en casa, ella gaseaba mujeres, madres, cabezas de familia. Creo que es un debate que debemos dar, y hago ese llamado a las mujeres a que realmente no por ser mujeres, es decir, nuestra lucha es que seamos consideradas personas. Esa es la base radical del movimiento feminista, y no podemos recibir migajas de la democracia, pero tampoco podemos permitir en un ejercicio de conciencia que la lucha de nuestras ancestras sea puesta de manera vil en contra de los proyectos políticos y en contra de un hombre, llevando la discusión además a temas que pueden ser de la vida privada y de manera tan injusta como lo decía el congresista. Yo creo que debemos dar esa discusión, y que este momento, este pacto histórico, este lugar en el que la historia nos pone, debe ser justamente para reivindicar esas luchas y esas voces de las mujeres que realmente creemos y consideramos que lo que hemos avanzado no es para destruir, al contrario. Creo que sí, que debemos darnos esos espacios de conversación, y en esta unidad sin vetos quiero recoger el tema de la paz, ¿no? Nosotros venimos de un proceso donde el gobierno de Duque lo único que cumplió de su programa de gobierno fue hacer trizas el acuerdo de paz. Yo hago un llamado a las candidaturas y precandidaturas presidenciales para que hagamos acuerdos como nos lo enseñó el acuerdo de paz, a través del diálogo, y concertemos una agenda programática a favor de ese pacto histórico, a favor de la vida, porque lo que nosotros estamos decidiendo hoy es también que muchas personas mejoren sus condiciones de vida en las regiones, que debemos pensar en ellas. Yo te agradezco mucho este espacio, un saludo congresista, un saludo concejala, y bueno, estamos aquí en toda la disposición de servicio, no para tener el poder, pero sí para llegar al cambio, alcanzar el cambio. Muy amable, gracias Camila por esas palabras. Nosotros seguimos trabajando, seguimos tejiendo la palabra, seguimos construyendo el camino de ese gran pacto histórico que ya se merece Colombia. Un pacto histórico sin vetos, un pacto histórico que reconozca ese trabajo de hombres y mujeres, líderes y lideresas en el territorio. Un pacto histórico que no desconozca liderazgos. Un pacto histórico grande, producto del afecto, producto del amor, producto del recorrer caminos en pro de esa Colombia grande, justa, soberana, digna, equitativa, que tantos hombres y mujeres han trabajado y que por eso han sido
asesinados, exiliados, desterrados, en fin. Vamos a seguir trabajando por eso y confío en la grandeza de todos y todas en la construcción de ese pacto histórico para que estemos todos y todas. Soy Holman Morris, les deseo muy buena tarde. Vamos con la cápsula, volvió nuevamente aquí al Tercer Canal nuestro querido abogado Luis Eduardo Leiva con las cápsulas del derecho en temas... Holman, no olvide leerse, léase mi columna hoy. Léase mi columna hoy para que vea cómo un alto comisionado no mide más de 1,65. Léasela. Ok, Germán. La recomendación, y les recomiendo también a ustedes, voy a leerme la columna hoy de Germán Navas, columna que hace con su sobrino, y que tiene que ver sobre un comisionado de paz. Bueno, muchísimas gracias. Soy Holman Morris, les deseo muy buena tarde. Los dejo con la columna de Luis Eduardo Leiva, Derecho de Familia. Hola, aquí mirando la nueva Bogotá post-pandemia y en esta presunta nueva normalidad. Bienvenidos a la segunda temporada de las cápsulas jurídicas con Luis Eduardo Leiva, donde seguiremos tratando toda la temática del derecho civil y el derecho de familia que tanto preocupa a muchos colombianos, tumbando mentiras o mitos o engaños que se dan a veces por leer solamente un titular en el campo del derecho y en el campo especialmente de familia y civil. Aquí estaremos en las cápsulas jurídicas en la nueva temporada, como siempre, en el Tercer Canal. Bienvenidos. Bueno, y comencemos entonces. Hace muy pocos días la Corte Suprema de Justicia, y fue materia de noticia en varios medios, la creación de una institución llamada REDAM, el registro de deudores alimentarios morosos, en virtud del cual se especifica una serie de sanciones para aquellos padres o madres que incumplan con sus obligaciones alimentarias. Pero aquí va el truquito, el secreto, no solamente para padres y madres, también para hijos que, teniendo la obligación de alimentar a sus padres ancianos, no suministren o no cumplan con las cuotas alimentarias acordadas, ya sea a través de un centro de conciliación o una orden emitida por un juez de familia de la República de Colombia. Entonces dejemos en claro que algunas de estas sanciones ya estaban implementadas, es decir, por ejemplo, la prohibición para salir del país no es un elemento nuevo, ya se había establecido, se presentaban las demandas de alimentos y se solicitaba el impedimento para que el padre o la madre o que omiten el cumplimiento de sus deberes alimentarios salieran del país. Otros, como la creación de este que hemos denominado, o se ha denominado REDAM, la inscripción como una especie de datacrédito de padres, es una nueva tarea que hay que abocar y que hay que reglamentar. No echemos a volar las campanas al viento porque no se ha reglamentado esta norma y por tanto hay mucha tela de donde cortar. Pero también, sin tomar partido, debemos decir que algunos padres o algunas madres utilizan este mecanismo para presionar al otro padre. Pues también hay unos mecanismos de defensa. Cuando usted sea incluido dentro de esta REDAM, dentro de este registro de deudores alimentarios morosos, tiene hasta 5 días para interponer un recurso para que se le excluya allí, por ejemplo, porque usted perdió el empleo. En épocas de pandemia, así es, porque usted no se encuentra trabajando, porque usted sufre un accidente y no tiene ingresos. Entonces no es solamente que de plano se van a llevar los derechos de padres o madres que por alguna razón no cumplieron, y de hijos, recuerden, de hijos también que no cumplen con sus acciones los padres. Vamos a seguir pendientes de esta noticia, pero entre tanto les queremos llevar la voz en que sí es una buena medida para obligar a algunos padres, madres e hijos con sus ancianos padres que no cumplen con la cuota alimentaria, pero aquí en la reglamentación hay que estar muy al tanto porque se pueden cometer injusticias. En las cápsulas jurídicas de Luis Eduardo Leiva, aquí en el Tercer Canal.